nuestra necesidad de gracia. Antes de que podamos apreciar plenamente la bendición de la gracia de Dios, debemos tener una comprensión bíblica y una aguda conciencia de nuestra propia necesidad de la gracia. Una definición simple de pecado es desobedecer a Dios, o la disposición interna a desobedecer a Dios. Como pecadores, estamos condenados ante Dios. Merecemos la ira de Dios ahora y en el futuro. Dios estableció claramente sus requisitos para el hombre, y el hombre de manera flagrante, repetida y desafiante no los ha cumplido. No solo practicamos el pecado, sino que somos pecadores por naturaleza. Hacemos cosas malas porque somos malos por naturaleza. La rebelión contra Dios está arraigada en nosotros. Estamos esclavizados por el pecado, cautivos como sus esclavos. No podemos liberarnos del pecado, solo Dios puede librarnos. La única esperanza para los pecadores como nosotros es la poderosa gracia de Dios. Estas cosas se enseñan claramente en la palabra de Dios. El hecho del pecado. Por supuesto, nuestra rebelión inicial contra Dios comenzó en el jardín del Edén. Dios permitió que nuestros primeros padres comieran de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva comieron de él y desobedecieron a Dios. Génesis 3. Aunque Dios fue misericordioso con Adán y Eva, aún así produjeron descendencia corrupta y pecadora. ¿Quién podrá hacer limpio lo inmundo? Ninguno. Job 14, verso 4. Su primer hijo, Caín, expresó su antagonismo hacia Dios al matar a su hermano Abel. Génesis 4. Se ha transmitido una naturaleza pecaminosa a todos los hijos de Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5, verso 12. Incluso desde el nacimiento, entramos en este mundo con una naturaleza pecaminosa. He aquí, en maldad fui formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, verso 5. ¿Qué es el hombre para que sea limpio, y el que nace de mujer, para que sea justo? He aquí, él no confía en sus santos, sí, los cielos no están limpios delante de él, cuanto más abominable e inmundo es el hombre, que bebe la iniquidad como agua. Job 15, versos 14 al 16. Eso habla de ti y de mí. La necedad está ligada en el corazón del niño. Proverbios 22, verso 15. La palabra necedad aquí proviene de una palabra hebrea que significa perverso, pendenciero, licencioso, culpable. Aunque a menudo se piensa que los niños son completamente inocentes y sin pecado, esto es una mera ilusión. El fuego del pecado arde en sus pequeños corazones y se aviva hasta convertirse en una llama a medida que crecen, excepto por la gracia de Dios. La única excepción a esto, por supuesto, es Jesucristo nuestro Señor, quien estaba completamente sin pecado. Primera de Pedro 2, versos 22 y 23, Primera de Juan 3, verso 5. Estas verdades se resumen y expresan en los términos más universales en Romanos 3, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga el bien, ni aun uno, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Versos 10 al 12 y 23. La esclavitud del pecado. La Biblia enseña claramente que los hombres están por naturaleza esclavos del pecado. Jesús enseñó que solo sus verdaderos discípulos conocían realmente la verdad y disfrutaban de libertad espiritual. Juan 8, versos 31 y 32. Los judíos que lo escucharon no se dieron cuenta de cuán esclavizados estaban y cuánto necesitaban la libertad de la que habló Jesús. Juan 8, verso 33. Entonces el Señor dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, siervo es del pecado. Juan 8, verso 34. Por el contexto, es obvio que la palabra siervo se usa para significar esclavo, alguien que no puede liberarse de sus ataduras. El pecado es el amo. Que esta es la condición de todo hombre perdido se enseña explícitamente en muchos textos de las Escrituras. Por ejemplo, Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que a quien os entregáis sirvientes para obedecerle, sois sus siervos a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia?
Todos comenzamos la vida en este mundo como sirvientes o esclavos del pecado. El profeta Jeremías testificó sobre el hombre: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién podrá conocerlo? Jeremías 17, verso 9. Además, no somos más capaces de hacer el bien que un etíope puede cambiar el color de su piel o un leopardo sus manchas. Jeremías 13, verso 23. Refiriéndose a Simón el hechicero, Pedro dijo que como su corazón no estaba bien con Dios, estaba en prisión de iniquidad. Hechos 8, versos 20 al 23. Nuevamente, hablando de los falsos maestros, Pedro enseñó: mientras les prometen libertad, ellos mismos son siervos de corrupción, porque aquel por quien es vencido, por él es reducido a servidumbre. Segunda de Pedro 2, verso 19. Los hombres también son cautivos de Satanás por naturaleza. Segunda de Timoteo 2, verso 26. Él es el Dios de este mundo, y todos los no salvos le sirven, porque ha cegado sus mentes al Evangelio, para que no puedan ver su gloria. Segunda de Corintios 4, versos 3 y 4. El hombre pecador ni siquiera puede conocer las cosas del Espíritu de Dios, ya que se disciernen espiritualmente. Primera de Corintios 2, verso 14. El pecado está tan arraigado en nosotros que ningún medio humano puede eliminarlo. Proverbios 27, verso 22. La mente carnal no puede obedecer la ley de Dios ni agradarle. Romanos 8, versos 7 y 8. Sin la gracia de Dios, no le tememos. Romanos 3, verso 18, ni le buscamos. Romanos 3, verso 11. Tenemos corazones corruptos que inevitablemente eligen caminos corruptos. No hay nada bueno en nosotros. Romanos 7, verso 18. Estos pasajes son una mera muestra de muchas de las escrituras que exponen inequívocamente nuestra total incapacidad para hacer el bien o apartarnos del pecado. A la luz de nuestra esclavitud natural, se vuelve poderosamente obvio cuán desesperadamente necesitamos la gracia de Dios para liberarnos. No solo necesitamos que Dios nos muestre su gloria, necesitamos sanidad milagrosa de la ceguera espiritual para que podamos verlo. Tampoco es suficiente que Dios diga la verdad, necesitamos que su poder todopoderoso restaure nuestro oído espiritual. Dios debe hacer más que recetar la medicina, debe resucitarnos de entre los muertos si queremos vivir. No necesitamos ningún plan de autoayuda de Dios, dependemos completamente de Dios para salvarnos y hacernos lo que debemos ser.